Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos en su programa solo por hoy, de hoy día, miércoles 15 de enero del año 2025. Con la gracia de Dios, estamos presentes hoy. Ante todo, permítame ponerme en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame, y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí, dame a conocer lo que debo realizar, dame a conocer lo que debo sufrir, dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos del querer del eterno Padre Dios. Amén. Bueno, hermanos, estamos a 15. Parece que fue ayer, decía la canción. Estábamos 31 de diciembre, pasando el 1 de enero. Y ya llevamos 15 días de envejecer en este año, porque todos envejecemos cada día, un día. Nos hicimos muchas promesas probablemente mientras se quemaba el año viejo. Nuevas perspectivas, nuevos trabajos, nuevas conquistas, cambiar de casa, cambiar de carro, cambiar de trabajo, tantas cosas que podemos haber soñado y que en la medida que pasa el tiempo, estas situaciones que nos propusimos o se van olvidando en el pasado o nos empiezan a angustiar porque no podemos cumplir con los tiempos. Y sería ilógico querer hacer todo en un solo día. No, hay que planificar las cosas. Hay que hacerlo adecuadamente. Hay que preguntarse, ¿y para qué estoy aquí? ¿Para qué vine a este mundo? Lo he hablado varias veces de tener un plan de vida. Si yo tengo un plan de vida, sé qué es lo que tengo que hacer cada día. Porque además, ¿este es el último o es el primero? No sé. Mañana, quede en donde para Dios. Entonces, los programas a corto, mediano y largo plazo deben existir en la medida que sepa que el día que tengo para vivir es hoy. Hay muchas cosas en la vida que no son como nosotros quisiéramos. Todo el entorno nos afecta y como ciudadanos, como comunidad, como familia, tenemos que ir haciendo espacio y camino al andar. Pero si tengo un eje principal que es saber qué es lo que yo quiero, quién soy y qué quiero hacer, las cosas que vengan, vendrán, pero no me afectarán. Tal vez me retrasarán un poco el camino, pero no me afectarán en el cambio de planes, salvo que lo amerite, para lo cual debo haber iniciado el plan. Atendí a unas 3 personas en este tiempo y había una persona que me decía, estoy sin trabajo, soy una persona profesional, hablo 3 idiomas. Sin embargo, no encuentro el puesto que necesito. Me han hecho ofertas, pero ninguna de ellas colma mis aspiraciones. Entonces le dije a esta persona, mira, tú eres un hombre católico, un hombre que sabe, un hombre de Dios. Si se te presentan las oportunidades, probablemente, si lo quieres ver desde el punto de vista de tu religión, que es la católica, son puertas que Dios te está abriendo y tú las estás cerrando sin antes experimentar. Que no aspiran que no cumplen tus aspiraciones económicas. Bueno, pero de repente lo que tú sabes hacer podría cambiar el rumbo de una empresa y podrías llegar a un puesto muy alto ya, llegar a tus aspiraciones. Pero si no experimentas, si no te arriesgas, no vas a llegar a ninguna parte.
Y eso es lo que te recomiendo. Toma de las opciones que te han presentado, toma la mejor, la que te parezca a ti mejor en unión con tu familia, porque además tiene dos hijos y su esposa que trabaja también. Entonces me dijo, te agradezco mucho, no lo había tomado desde ese punto de vista. El día viernes pasado me llamó y me dijo, escogí una y ya empiezo el día lunes. Y fue mejor de lo que yo pensaba. Te comentaré más adelante. Bueno, gracias a Dios. Cuando yo llegué a Guayaquil en el año 1964 y venía de un colegio militar donde salíamos, llegaba a mi casa a las 7 de la noche y salía de mi casa a las 6 de la mañana. Llegué a un colegio mixto en Guayaquil que salía a la 1:30 de la tarde. Entonces como que no me encontraba tener toda una tarde de vagancia, porque no tenía amigos todavía. Vivíamos en un ambiente familiar, nosotros veníamos de la sierra, de Quito, y bueno, un buen día le dije a mi padre, quiero trabajar en las tardes. Me dijo, será difícil encontrar un trabajo para las tardes. Él estaba gerenciando una empresa y le dije, ¿y por qué no en la empresa que estás gerenciando? Entonces me dijo, déjame pensarlo y mañana te aviso". Me avisó al día siguiente y me dijo, mira, hay tres alternativas. ¿Ya? Yo no aspiraba a absolutamente nada, en principio. Lo que aspiraba era entender, primero, Guayaquil. Segundo, ser útil para aprender. Y lo más importante era llenar ese tiempo que tenía. Y él me dijo, hay tres alternativas. Asistente de gerencia, o sea, tienes que sentarte al lado mío. Dije, no, ya estamos sentados todo el día acá, así que definitivamente no. El otro era una posición de asistente de ventas que tenía que estar dando vuelta en el almacén. Tampoco. Y me dijo entonces el otro es ayudante, perdón, mensajero cobrador. Y dije, ese quiero. Pero tienes una dificultad. No conoces Guayaquil. Hay que cobrar en Guayaquil. Entonces le dije, bueno, un mapa de Guayaquil me serviría. Y compramos un mapa de Guayaquil y empecé a revisar las direcciones y con unos alfileres de colores empecé a marcar los sitios. Y luego veía cuáles estaban cerca de la empresa y recuerdo que habían algunos que estaban bastante distantes. Entonces le propuse a mi padre que yo le pagaba la gasolina cuando ganara plata, le pagaba la gasolina para que él me lleve a esos puntos. Y así fue. Y fui creciendo, pero fui conociendo Guayaquil. Recuerdo tanto, era tan fácil y tan poco estresante caminar por Guayaquil, que yo me iba desde la calle 9 de Octubre y Santa Elena, que era donde estaba, o Lorenzo de Garaycoa, donde estaba la empresa, frente a la zona militar, hasta la calle Santa Elena y Portete, caminando, con mi maletín de cobranza, y no pasaba absolutamente nada. ¿Y por qué lo hacía? Porque el colectivo en esa época costaba 25 centavos de sucre. Y yo decía, ahorro. Y aprendo y conozco la ciudad. Así me desenvolví hasta que ya era un experto en el tema. Eso me abrió un horizonte totalmente distinto al que yo tenía. El trabajo empezó a ser para mí parte integrante de mi tiempo, junto con el colegio, y luego, como yo había sido seleccionado de básquet en el colegio anterior que estuve, me vinculé al básquet y tenía un día bastante intenso y además había que estudiar, porque mi padre, la condición que me puso, trabaja, pero
Tu libreta tiene que ser óptima. Entonces tenía que cumplir todas estas tareas. Y así fui creciendo. Muy buenas cosas y también muy malas cosas que repercutieron al final. En todo caso, y volviendo al tema de que las oportunidades que se presentan, muchas veces las queremos a la medida. Y cuando no nos resultan a la medida, entonces empezamos a tener ciertas adversidades en la vida que las hacemos más grandes de lo que realmente son. Hay tiempo para todo. Eclesiastés 3. Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Entonces, si hay una oportunidad que se te presenta, no la veas desde una sola perspectiva, el plan económico. Mírala en la perspectiva de cuánto me ayudaría a crecer. Pero si no sé quién soy y para qué estoy aquí, entonces va a ser un poco más difícil tomar la decisión. Sin embargo, lo que se presente también va a depender de lo que yo pueda hacer por esa oportunidad. Poner toda mi capacidad en juego. No todo está escrito. Hoy tenemos una lucha de poderes, si se quiere, en las empresas, porque hay 5 generaciones interactuando y cada una defiende su estilo. Lo que pasa es que las generaciones del silencio, por ejemplo, quedan muy pocas personas, muy pocas empresas, que son las que vienen desde el año 1018 hasta 1946. Baby boomers, a la que yo me pertenezco, apenas hoy, según dicen algunos expertos, hoy el 14% el 16% de la población es baby boomers, es decir, nacidos en el año 1900, desde el año 1946 al año 1964. Yo nací en el 49. Y de ahí viene la X, viene la Y, viene la Z y la alfa. Entonces, claro, cada uno aprecia las cosas y siempre hay unos implementos que se van presentando en las diferentes épocas. Una fue el tema de comunicación, por ejemplo, que se vio eh, impactado mejor, digamos, o su mayor crecimiento fue en la época de las guerras, porque necesitaba comunicación. Después entra la computación, pero en un sistema mucho más comercial, empresarial y casi nada personal, como hoy cada uno tiene su laptop, su teléfono, que es una computadora. Luego viene el Internet, que sustituyó al fax, que sustituyó al telex. Entonces, en esta historia de la humanidad, todo va cambiando. Antes se demoraban siglos en los inventos. Hoy, cada 90 minutos, dicen, hay un invento nuevo. Entonces, las oportunidades las tenemos que ver en nuestro nicho de generacional, porque cada generación tiene sus pros y sus contras. Mi generación, Baby Boomer, teníamos una idea de entrar a trabajar en una empresa y jubilarnos en esa empresa. Es decir, llegar a tener 25 años en la empresa. Eso cambió con los X a bajar el estar tal vez a 5 o 6 años. Pero hoy encontramos una generación Z que su promedio de estabilidad es 2 años y que prefiere trabajar sin relación de dependencia. Entonces, hay un cambio al que debemos aspirar a adaptarnos para poder convivir, porque cada uno tiene su espacio. Entonces, lo que yo sé, hoy soy
consultor que dicen que es el cementerio de los veteranos que tuvimos experiencia. Sin embargo, hoy se está recurriendo a la generación baby boomers para direcciones, porque imagínense ustedes lo que era trabajar sin una computadora. Es decir, una carta la tenías que hacer. Si era con copias, con papel carbón. Pero si te equivocabas, no podías borrar la carta, sino que tenías que tirarla al tacho de basura, consumir más papel y volver a hacerla. Hoy, en un segundo copy-paste. Y se acabó. Entonces, sí, la vida hoy es más sencilla, pero la vida hoy es más compleja. Entonces, volviendo a nuestro inicio, este año 2025, que se cumple el primer cuarto de siglo del siglo XXI, un año jubilar, por otro lado, es muy interesante leer la historia de los años jubilares, y luego, ¿qué desafíos tengo para adelante? Pensando como padres que nuestros hijos y nietos van a tener un año más. Es decir, van a empezar a tener un mayor protagonismo en las diferentes edades que están y en los diferentes aspectos. Hoy las materias no curriculares, en la época nuestra no, teníamos a veces hasta 18 materias en un año. Hoy permiten que los chicos se vayan desfogando en lo que mejor saben hacer y empiezan a tomar experiencia, deporte, música, danza, lo que ustedes crean. Entonces, sí, debemos asimilar este año como un año nuevo. Nuevo porque se cumplen los 25 años o el cuarto de siglo. Pero esto además puede traernos ciertos traumas, ciertas adversidades, porque vamos demasiado rápido y el robot está avanzando muy fuertemente, la robótica. Cada vez hay más graduados de estas materias de robótica, tecnología, etcétera. Entonces, el mundo sí está cambiando. Lo que no cambiamos somos nosotros. Y es la invitación que te hago. Porque si no superas estas adversidades, vas a empezar a tener traumas en la vida. Cada uno de nosotros es importante donde estamos y en el papel que tenemos. Eso no lo tiene que decir nadie, lo tenemos que decir nosotros mismos. Y la educación, la voluntad, la cultura y el esfuerzo es lo que tenemos que poner. No podemos quedarnos sin estudiar. Perdón que me ponga un ratito por delante. Cuando yo entré a trabajar en una empresa en el año 4 de mayo de 1992, como gerente general de una empresa, el momento de firmar el contrato, ese 4 de mayo, mi jefe, que era el presidente de la compañía, me preguntó si yo sabía manejar una computadora. Yo tenía 43 años. Le dije que no. Entonces me dijo, no te puedo posesionar. Estaba sin trabajo, ellos me habían buscado. Entonces dije, bueno, ¿hay soluciones? Sí. Tienes que entrar primero a un curso de 40 horas y aprender a manejar una computadora, porque te vamos a entregar una computadora para tu manejo gerencial. Ok, acepté y fui 40 horas. Y hoy estoy conectándome con ustedes por Zoom a través de una computadora. ¿Qué hubiese pasado si no hubiera tenido ese empleo? Sería un analfabeto tecnológico. Con el respeto a algunos amigos míos de mi época, le tienen miedo todavía a la computadora.
no se han decidido a entrar. Manejan muy bien los teléfonos, eso sí. Entonces, las oportunidades y las crisis están. No puedo traumatizarme por esto. Tengo que estudiar las nuevas tecnologías, los nuevos procesos y procedimientos, pero más que todo, las nuevas personalidades. La educación, esa autoeducación voluntaria que hay hoy, millones de herramientas a través del YouTube, Facebook, X, todo lo que ustedes quieran. Hay mucha información y gratuita. Ahí tengo que ponerme a aprender, a estudiar. Nosotros tenemos que actualizarnos todos los días. Entonces, esta educación en la voluntad y la cultura del esfuerzo es lo que tiene que sobresalir, porque es lo que nos permite el día de hoy estar donde estamos. Debemos mirar diferentes modelos de vida y también saber que nuestro fin siempre será ser felices. Entonces, la felicidad tiene muchas, es como un abanico. Primero, es un tema interminable y periódico, porque la felicidad dura, dicen los entendidos, 7 segundos. Lo que nos queda es el recuerdo y la sensación. Entonces, el hombre y mujer, el ser humano, siempre anda en busca de la felicidad. Es decir, anda en busca de la satisfacción, de satisfacerse. Y eso nos hará realizarnos. Pero además, estamos acostumbrados a una felicidad clásica. Por ejemplo, un momento feliz antes para nosotros era ver una muy buena película, ganadora de Oscar, que los cines eran cuadras para poder entrar al cine. Y cuando estábamos adentro, nos preparábamos para ver una gran película. Hoy esa película está en Netflix. Sientes la misma sensación de felicidad, de satisfacción, pero antes era común. Todo el mundo la sentía en el cine y se aplaudía incluso. Nuestro mundo clásico quedó atrás, pero yo lo puedo estirar hasta hoy, porque no olvido de dónde vengo y cómo llegué acá. El pensamiento moderno a ratos nos distrae. Veamos, el común de los ecuatorianos pasa en un teléfono celular 3 horas de las 24 al día. Nos distrae. Decimos, no sabemos una computadora, pero nos pasamos metidos en un teléfono, mirando las series y todo. Nuestro pensamiento católico cristiano del tiempo de oración también tiene que llenarse y nos causa felicidad. El bautizo de nuestros hijos, empezando primero por el nacimiento de nuestros hijos, el bautizo, ver casar a tu hijo, acompañar a tu hija al altar, son momentos indudablemente de felicidad, que quedan grabados para toda la vida, porque esto nos lleva a esa autorrealización del ser, el poder llegar a ser lo que queremos ser en nuestra parte humana, en nuestro papel de padres, en nuestro papel de hijos, nuestro papel de colaborador y de jefe también. Aspiramos siempre a llegar a posiciones más altas, pero en el entorno final, si sacamos un resultado, ¿para qué? Para ser felices. Aunque la felicidad está a la vuelta de la esquina, la felicidad con esfuerzo es mucho mejor. Y aquí viene un poco lo que es
El liderazgo en el tiempo actual se requiere mucho liderazgo, pero un liderazgo que está plasmado en el ejemplo del ser y hacer, porque vivimos en este mundo emocional y tenemos buenos y malos días, buenas y malas conversaciones, buenos y malos negocios. O sea, a donde tú quieras vas a encontrar esta dualidad. ¿Cuál es el secreto de aquello que fracasamos? Aprendamos, pero no nos hundamos por eso. Sentir o no sentir, esa es la cuestión, esa es la pregunta principal. ¿Dejo que las cosas pasen o hago que pasen las cosas? Si hago que pasen las cosas, entonces estoy involucrándome. Si dejo que pasen las cosas, estoy abandonando un proyecto. Pero si ese proyecto era parte de mí, es un fracaso para ti. Lo importante es rebobinar en qué fallé, qué debo corregir y qué debo lanzar para adelante. Y hay que empezar siempre por lo básico. ¿Qué es lo básico? Descubrir qué es lo mejor que sé hacer. Como padre, como empleado, como hijo, como colaborador. ¿Eh? ¿Qué es lo mejor que sé hacer? A veces duramos mucho tiempo pensando en eso, pero está en la punta de la lengua, como se dice. ¿Y cómo llevamos nuestras emociones? ¿Cómo llevamos nuestras emociones al día a día? Porque mañana no existe todavía y ayer ya pasó. Las emociones de ayer, hoy las disfruto. ¿Cómo regular esas emociones? Porque a veces nos provoca bailar en media calle, por ejemplo, y lo podemos hacer, sí. ¿Cómo? ¿Qué nos produce? Porque es esa sensación que queda después de los 7 segundos, para poder recordar y que cada vez que lo recuerde vuelva a sentirme feliz, porque lo logré, porque me sacrifiqué, porque caminé, voy adelante. Y cuando he tenido esos fracasos, tengo que recuperar muy rápidamente el equilibrio. ¿Y eso de quién depende? Única y exclusivamente de ti. El mejor psicólogo que yo encontré en la vida y psiquiatra fue el espejo. Así como en el cuento me parece, Blancanieves, la bruja en el espejo, preguntando, ¿quién es la más bella? El espejo a mí me ayudó muchísimo en mi vida, porque en los peores momentos yo me veía en el espejo y me insultaba por lo que era. Y hoy le agradezco al espejo por haberme permitido a veces hasta romperlos, pero estoy donde estoy porque Dios así lo quiso. Hablemos de eso, de ese sentir que tenemos. Hablemos con nuestros cónyuges, nuestra familia, sobre los planes y proyectos que estoy soñando. Que me ayuden a escribirlo en un cuaderno para que nos comprometamos como familia a llevarlo adelante. A veces armar un programa de vacaciones, por ejemplo, maravilloso, pero le damos a la agencia de viaje para que nos arme el programa. No, lo bonito es armarlo uno. La agencia nos va a complementar el sueño que nosotros queremos tener, porque esas vacaciones son nuestro sueño, son las emociones. Es el justo tributo a todo lo que estamos haciendo y esforzándonos para llegar a ese momento. No pasemos que nadie nos resuelva el problema, sino
Resolvamos nosotros en familia y eso nos permitirá entonces lograr nuestro objetivo. Perdón. Hay que regular también las emociones y decir, me quedo con estas y estas las desecho, porque hay buenas y hay malas. Estas las desecho. Me llegó el miedo de tomar una decisión. ¿Cómo me veo en esa situación? A veces, a mí me tocó ver y he visto, y ustedes lo pueden encontrar, es una mano gigante señalando así a el pequeño hombre que está asustado. Eso lo sentimos muchas veces, como que si hicimos algo mal, no a propósito, porque somos seres humanos y tenemos el derecho y la obligación de equivocarnos para aprender. Sentimos que todo el mundo nos señala, pues hay ese pasaje bíblico de Jesús cuando les dice a los que querían lapidar a la mujer, el que esté libre de culpa que lance la primera piedra. ¿Sí? Todos nos hemos equivocado en la vida. Por lo tanto, no hay seres infalibles. Y los grandes, los multimillonarios que han existido en el mundo, lo han logrado equivocándose muchas veces. Edison tuvo que intentar 1200 veces para que se prenda el bombillo eléctrico y tener la luz, que gracias a Dios los apagones se fueron por el momento. ¿Mm? El coronel Adams de Kentucky Fried Chicken estuvo al borde del suicidio. Él tenía la fórmula del pollo rostizado y nadie se la aceptaba. 1500 veces. Cuando tenía 65 años, logró que alguien le acoja su receta y puso KFC. Poco tiempo disfrutó, no supo realmente llegar a saber hasta dónde llegó y hasta dónde llega. Hoy es una cadena mundial, pero ¿cuánto le costó a ese hombre? Hasta casi el suicidio. Era jubilado. Entonces, hermanos, no es cuestión de que, como se dice, soplar y hacer botellas. No. La vida fácil no existe. Hay algunos que la hacen fácil, pero generalmente aprovechándose de otros. Nuestros grandes sueños siguen ahí, están pintados en la pared. Los tienes en una cartulina, en un corcho ahí. ¿Cuáles son tus sueños? Que tu familia sepa tus sueños, porque el sueño tuyo es sueño de ellos y juntos tienen que conseguirlos para que puedan disfrutar en familia el triunfo. Cuando te acuestes a dormir todas las noches, haz un inventario de lo que hiciste y lo que te faltó hacer. Hay muchos que el día de hoy no amanecieron. No sé si hicieron o no inventario. Tenemos que a veces entrar en esta revolución y evolución del, de las emociones. No ser apáticos. Oía una entrevista a una persona que decía, no saben lo absurdo que es. Protestamos porque se nos inundan las calles. Y cuando destapamos las alcantarillas, encontramos la basura en la alcantarilla. ¿De quién depende? Si todos cumpliéramos las reglas que están hechas para cumplirse,
no habría tanta desgracia. Y ahí me voy y me largo nuevamente al tema del tráfico. En el tráfico es impresionante. Claro, cuando yo llegué a esta ciudad a vivir, año 64, habían alrededor en Guayaquil 150.000 carros. Ahora estamos hablando casi de 2 millones ya. Pero si vemos las calles, siguen siendo las mismas. Es decir, ¿cómo meto 2 millones en 150, en donde era para 150.000? Claro, la ciudad se ha ido expandiendo. Mi abuelo me decía que Guayaquil terminaba, o sea, arrancaba en el Cerro Santana, había el malecón, y terminaba donde hoy es el Palacio de Cristal. Y por otro lado terminaba en el Cementerio General. Ese era el casco urbano de Guayaquil. Claro, en esa época todavía se andaba en carreta, luego hubo tranvía. Hoy es inmenso Guayaquil. Si uno va al edificio del Bankers y se para y mira alrededor, en la terraza, mira alrededor de Guayaquil, no alcanza la vista para saber dónde termina. Es impresionante. Entonces, el tránsito nos enerva. Y para colmo por un lado, pero para bien por otro lado, la cantidad de motos que existen, que se vendieron y son vehículos familiares y de trabajo. Pero el problema es que hay personas inconscientes que están manejando esas motos. Se cruzan, van en contravía. En la física, un objeto pesado desplaza al objeto liviano. Esto es un vehículo contra una moto, siempre la moto se va a ver perjudicada. Si tienes esa altísima capacidad, probabilidad de tener un accidente, no te arriesgues. Claro, se le está dando también otro tipo de uso a las motos, lamentablemente, y se está perdiendo lo que en mi época tener una moto era algo divertido. Nunca tuve una porque mi padre me dijo, primero te regalo un revólver. Nunca pero mis amigos tenían y yo viajaba con ellos en la moto y mis primos. Y realmente, cuando un carro pasaba al lado de nosotros, que no era tanta la velocidad de esa época, la moto se movía. Tan livianas son, con el efecto de velocidad, viento y todo lo demás. Es algo de física. También tenemos que ser conscientes de que el espacio que tenemos, por lo cual pagamos impuestos incluso prediales, ese espacio, mantenerlo bien. Salir con la manguera y regar un poco, aunque hay que economizar mucha agua también, porque ese es el problema futuro, el agua. Limpiar la acera. Hay personas inconscientes que andan con sus animalitos. Los animalitos hacen sus necesidades y siguen adelante. ¿Y cuál es la cultura? Llevar una fondita plástica, tomar el desecho del animalito y poder hacer recogerlo. Entonces, qué importante es vivir en comunidad, exigirnos como comunitarios para que nuestros hijos, nuestras familias crezcan dignamente y nosotros crezcamos dignamente. Hagamos el esfuerzo que luego será costumbre y luego será una regla, porque los niños aprenderán lo que los padres hacen y las familias se beneficiarán. Menos infecciones, menos roedores, menos insectos.
Entonces no le echemos la culpa a quien está, a quien manda, a quien... No, la culpa la tenemos nosotros muchas veces. Esas emociones, esa cultura social que nosotros a veces no participamos activamente, es lo que hoy nos obligan los principios a poder llevar adelante por nuestro propio beneficio. Las emociones, por ende, son el punto de partida para cosas grandes y debemos aprender a superar, a vivir y a revivir esas emociones. Reconciliarnos con esas emociones nos harán sentir felices, que es al final la aspiración de todos. Tenemos que dejar siempre la puerta abierta, no me refiero a la puerta de la calle, sino de nuestros sentimientos y nuestras apreciaciones, para hacer las cosas bien hechas y corregir aquellas que no están bien. Porque como dije, no soy infalible, tenemos que equivocarnos. No hay más vueltas que dar. Ser nosotros mismos implica preocuparnos del prójimo y de la comunidad. Ser nosotros mismos es actuar, no decir, actuar para lograr los objetivos que tenemos. Cuando lo logremos, entonces estaremos alcanzando lo que Dios quiere de nosotros, que es una misión. Y en este año de jubileo, este año de Puertas Santas, nos permiten marcar un hito en nuestra vida. En años de indulgencias, profundicemos un poco en eso. Expliquémosle a nuestros hijos qué son las indulgencias plenarias. ¿Por qué debemos asistir a estas puertas? Se abran acá el día 18 de enero. Tengamos presente que nuestra vida espiritual tiene un espacio muy grande también, porque estamos aquí porque Dios quiso que estemos. Y que todo lo que estamos haciendo tiene un sentido. Dios sabe lo que nosotros somos y a dónde queremos llegar. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hermanos, muchas gracias. Escríbanos, díganos si les gustó o no el programa y nos veremos, si Dios lo permite, el próximo día miércoles.